Hola, muy buenas noches, bienvenidos a ADN. Bueno, también queríamos sumarnos al mensaje de Gustavo Silvestre respecto a Marcelo Lotobiazda. Yo lo conocí a Marcelo Lotobiazda en Córdoba cuando fue a dar un curso de periodismo. Fui a empezar a ver cómo era el periodismo de investigación, me formé, me capacité, entre otros, con Marcelo Lotobiazda. Le mando un beso muy grande a la familia. Y la verdad que, sinceramente, es una pérdida no solo para este canal, sino para todo el periodismo en general. Esto es ADN, vamos. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí arrancamos con ADN. El plan de Mauricio Macri sigue siendo mentir, lamentablemente. Esto ha sido un eje, uno no puede decir que ha perdido coherencia porque el presidente, desde que era candidato, empezó a mentir. Por allá por el año 2015, hace casi 4 años, comenzó con esta casi que una ideología, casi que ni siquiera un instrumento ni una herramienta. Mentir fue parte de su plataforma de gobierno y se mantuvo mintiendo Mauricio Macri. Es realmente espantoso lo que hizo el presidente, porque lo hizo desde ahí, desde el atril de presidente. ¿Es necesario mentir cuando uno es político? Probablemente sí, en algunos de los casos. Hay dos intenciones que puede tener la mentira. Una de las intenciones puede ser que porque uno se sienta involucrado en el sufrimiento de un tercero, tenga que mentirle para que no sufra por algo que no puede cambiar. Esa es una de las partes que puede tener la política. También lo puede tener un padre de familia. Pero otra cosa es lo que hizo Mauricio Macri, mentir y con ese engaño tratar de sacar un rédito. El rédito quiere ser nuevamente presidente Mauricio Macri. Ese es el rédito. Uno se preguntará si es por las causas judiciales que tiene miedo que lo persiguen. Otros se pueden preguntar si es por el negocio que tiene con Caputo, con Minling o con Calcaterra y seguir con esos negocios. Y otro también se puede preguntar si es solamente por un mero rechazo, porque es casi patológica esa mentira. El padre de Mauricio Macri en el año 2014 dijo que no creía que su hijo podía ser presidente porque lo creía sin corazón. Su madre, Alicia Blanco Villegas, dijo que le tenía que pegar de chico porque era muy mentiroso. Los dos lo describieron de la misma manera, e inclusive su madre dijo exactamente lo mismo que su padre. Creía que no iba a llegar porque era muy mentiroso. Y paradójicamente llegó gracias a la mentira y se fue con la mentira. El fin de la era Macri sigue siendo una gran mentira. El gran problema que esto nos ocurrió a todos tiene que ver con que se necesitan muchas complicidades para que esta persona pudo mentir de la manera en que lo hizo. Se necesitó a la justicia, a los que apretó, a los que le hizo espionaje. Se necesitó a la oposición. La oposición, alguna de la oposición demonizada por Mauricio Macri. Entonces cuando se lo demonizaba, su palabra perdía efecto, perdía efectividad. Y otra de las patas, una de las más importantes, eran los medios de comunicación. A uno de esos medios de comunicación, al más grande, le regaló la ley de medios, se la derogó, le regaló la alianza con Telecom, la fusión con Telecom, y también le regaló el fútbol para todos, le regaló absolutamente todo. Y es por eso que esas mentiras hoy nos cuestan 130.000 millones de dólares que Mauricio Macri gastó con nuestra tarjeta de crédito. Él dice que la gastó en obras, pero de eso vamos a hablar ahora, dale. Vamos a empezar por Formosa, y en Formosa Mauricio Macri inauguraba una obra que ya te lo voy a mostrar cómo terminó, dale. Buenos días, florindenses, buenos días, formoseños. La Argentina ya empezó a caminar en la dirección que corresponde, como hoy, anunciando que en junio comienza esta planta que va a generar una solución definitiva, algo central, de tener agua potable. Eso se va a realizar en 24 meses, haciendo estas obras. Generamos trabajo de calidad. Y también estuvo por Neuquén, de Formosa se fue a Neuquén, y en Neuquén nos encontrábamos con el tercer rulo, así le decían, el rulo del tercer puente de la Ruta Nacional número 7. En la inauguración estuvo Dietrich. Este es el dron de la planta potabilizadora, en realidad, cómo había quedado. Justamente la planta potabilizadora no tiene ni siquiera el tanque. Esta es la planta potabilizadora que inauguraba Macri. Y acá, ahora sí, nos vamos a Neuquén, nos vamos a la Ruta Nacional número 7, y ahí estaba el rulo, ¿no? Lo que le decían el tercer rulo. Por favor, mostrámelo a Dietrich, Jorge, atrás en el paño. Vamos a verlo a Dietrich, al ministro de Transporte de la Nación. Neuquén avanza con los rulos de salida de la autopista de la Ruta 22 con la 7. Y fíjate qué ocurrió en esa ruta ahora.
Queridos cordobeses, estoy acá porque creo profundamente y cada día más en ustedes, en lo que podemos hacer juntos. Y esta ruta que se transformó en autopista demuestra que sí se puede. Durante 40 años sufrimos abandono, 40 años de promesas desde la primera vez que se pensó en esta autopista y lamentablemente por ese abandono se llevó vidas importantes, familias destrozadas. Y esto que pasó acá en esta ruta 19 ha pasado en todo el país. Estoy acá convencido más que nunca después de tocar esto que es concreto, que es de verdad, que sí se puede, queridos cordobeses. Fuerza que juntos lo sacamos adelante. Ya vamos a Neuquén, eso fue en la autovía Río Primero a San Francisco, inauguró solamente 10 kilómetros, fíjate. En el paño vamos a ver cuánto inauguró Mauricio Macri de esa ruta, es increíble. Armaban estas escenografías para inaugurar en el tramo 12 kilómetros de la ruta 19 de Río Primero a San Francisco. Solamente 12 kilómetros inauguraban y armaban esa escenografía. Y ahora sí, nos vamos a Neuquén y ahora sí vamos a verlo al ministro de Transporte de la Nación diciendo qué iban a hacer en el tercer rulo del puente. Vamos, por favor, Jorge, vamos a poner entonces el archivo. En Neuquén avanzan los rulos de salida, ahora sí, con la ruta 22 y la 7. Eso es lo que decía Dietrich. Y fíjate lo que pasó, dale. Bueno, estas son las inauguraciones que están haciendo. Eso pasó en Ezeiza, ¿eh? Los riesgos para la vida, cuando una persona lo único que hace es mentir y tratar de hacer pantomimas o escenografías, y se cree que toda la vida es una escenografía o un teatro de comedia. Bueno, lo que está pasando es trágico, no es una comedia. Y de ahí nos vamos justamente a la Ruta Nacional número 11 en Formosa. Así la inauguraba, dale. Lo importante es que hagamos las obras. Lo importante es que la Nación esté presente, como en este caso, haciendo esta autovía de la Ruta Nacional 11. Y esta es la primera autovía de la provincia. Estamos transformando una de las rutas de la muerte que tenemos en nuestro país en una autovía que nos va a salvar la vida. Mauricio está presente en todas estas obras, porque estas obras son para los formoseños. Y hoy tenemos todos la alegría de inaugurar la primera autovía de la provincia de Formosa. Fíjate cómo fue la inauguración de esa ruta. Vamos a ver cuánto inauguró de esa ruta, qué fue lo que hizo. El ministro Guillermo Dietrich inaugura 20 kilómetros en una autovía nacional número 11, ni siquiera 20 kilómetros. Esto le hacían los medios de comunicación para tratar de hacerle un guiño, pero ni siquiera fueron eso. Así, esto pasa en todas las provincias. En todos los lugares donde va Mauricio Macri te dice que no hay relato, sino que hay asfalto. En realidad hay asfalto por 5 kilómetros y se han tomado 4 años para hacer 5 kilómetros, 10 kilómetros de ruta. Es una cosa espantosa lo que pasa. Verdaderamente es espantoso. Mirá el dron, con un dron tomaron a la ruta. Mirá lo que es esto. Esto inauguraron. Mirá lo que es el peligro de circular de noche por esa ruta. Es lo mismo que pasa en Ezeiza, lo mismo que pasa en Neuquén. El riesgo para la gente le importa absolutamente nada al presidente. Nunca siente empatía absolutamente por nadie. Lo que estás viendo atrás es la obra que supuestamente inauguró. No hay obra, no existe la obra. Por eso te decía que los medios de comunicación le habían hecho un guiño al presidente, le habían dicho que había inaugurado 20 kilómetros. Ni siquiera eso, con el riesgo que tiene para la gente que circula por ese lugar. Por eso te decimos que el plan sigue siendo mentira. Dale, Jorge. Se han hecho muchos análisis respecto al debate que se dio el domingo pasado. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Vamos a hacer un análisis económico de lo que pasó, ¿puede ser? Efectivamente, que a ver, tenía un preludio, lo que había sido el debate de 2015, donde el propio presidente de la Nación, lo decías hace un ratito, había dicho un montón de cosas que después no solo no cumplió, sino que hizo exactamente lo contrario. Fíjate, vamos a repasar algunas de las
cuestiones del propio debate del día domingo y analizar qué es lo que tiene que ver o qué pasó en la realidad argentina. Antes de ver la placa que nos preparó Hernán, vamos a escucharlo. Mauricio Macri hablando de inflación, dale. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles. Bueno, te decía que el plan sigue siendo mentir. Por favor, Hernán, ¿nos mostrás las Fíjate placas? la placa. Dale. Primero, una mención, 36% de pobreza. Macri, vos sos responsable de eso. 5 millones de pobres nuevos con este gobierno. Sí. Pero fíjate la cuestión de la inflación. Acá lo tiramos hasta el año 92 y 2019. Fíjate, no es todo igual. Acá tenés el modelo económico de Cambiemos, del propio Mauricio Macri. Fíjate cómo los bastones son altísimos, 41, 47,6, 55. 3 de los 4 años, la inflación de Macri, parecida a la del 2002. Eso es lo que estaba viendo. Parecida Sí. a la del 2002. En el medio tenés el gobierno anterior. Pero una segunda cuestión que me parece importante, el propio Mauricio Macri siempre se olvida de esta cuestión. La inflación la tenés que ver a la luz de los salarios. ¿Ganaste o perdiste? Porque en todo este periodo, vos podés decir, bueno, la inflación es alta, más o menos, pero Había la más verdad, empleo, había menos pobres y había más consumo. el salario le ganó siempre a la inflación. Acá usamos la ciudad de Buenos Aires, fuimos generosos. Acá siempre perdió. Che, y pero eso allá, es tremendo, Hernán. El 2002 había 15 puntos menos de inflación que este año. sí, Y el- exactamente. Pero además, en 3 de los 4 años del gobierno de Macri, le ganaste a la inflación de la salida de la convertibilidad. Esto es un dato ilustrativo de lo que es un modelo económico. Te decía, en la década de los 90, claro, poca inflación. Ahora, el nivel de desempleo Claro, era fenomenal. en absoluto. Con lo cual no te garantiza exclusivamente la inflación. Ahora, esto y aquello es muy malo. Es muy malo para la Argentina. Ahora vamos a hablar de la baja de impuestos. Vamos a escucharlo al presidente hablando de la baja de impuestos. Dale. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Si comenzamos a bajar los impuestos, que hay que seguir bajando, y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. ¿Qué tenés para decirnos de la baja de impuestos, Hernán? A ver. Vos probablemente te imaginarás que fue el impuesto a las ganancias que había Claro. dicho que lo iba a reducir, lo iba a eliminar en 2015. Bueno, no. Efectivamente no fue eso, ni ganancias, ni IVA, ninguna de esas cosas. Impuesto a los bienes personales, lo paga un sector minoritario de la sociedad. Mirá, yo hice este cálculo. Año 2018 se recaudaron solo 14.500 millones de pesos. Sí. Si yo proyecto lo que se recaudó en 2015 y lo aplico a la estimación de recaudación de 2019, son 60.000 millones. La diferencia, casi 46.000 millones de pesos que perdiste de recaudar solo con este impuesto. Después se desgarran las vestiduras por la cuestión del déficit. Pero acá tenía plata. ¿Para qué hizo lo que hizo? Y es más, vale la pena recordar que el propio Mauricio Macri propuso eliminar directamente este impuesto. A instancias del Frente Renovador y de la oposición en aquel momento se mantuvo en una escala muy chiquitita, 0,25. Que es el se impuesto paga. a la riqueza, entre comillas, digamos, ¿no? ¿Qué es el impuesto al patrimonio, a la Claro, riqueza, al está bien. patrimonio? Efectivamente. Bueno, propusieron eliminarlo, casi que lo eliminaron. Vamos a hablar de endeudamiento, lo vamos a escuchar al presidente mintiéndote en un debate sobre endeudamiento. Dale. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido. No queremos contradecir al candidato y presidente de la nación, pero bueno, tenemos datos, hay datos, dale. Es insólito que a esta altura del partido sigamos escuchando semejante cuestión. Fíjate los datos, se ve medio chiquito. Sí. 2015, 52% del PBI en deuda. Sí. Lo llevaron al 80, 30 puntos, Mauricio, 30 puntos. Es muchísimo. Esto es el aumento, pero además no era por la deuda del gobierno anterior, la aumentaron ellos, sencillamente. En todo caso, tiene que echarle la culpa antes de aquel periodo. ¿Y sabes cuál es? Capaz que sea la fuga de capitales Bueno. lo que han financiado, ¿no? Claramente la deuda y la fuga siguen y van de la mano durante el gobierno de Macri. Es decir, se endeudaron, o este gobierno tomó deuda para garantizar la fuga. Pero además 2 datos te decía.
El endeudamiento en moneda extranjera aumentó de manera sensible, prácticamente se duplicó de 32 a 64. Y la segunda cuestión es que el endeudamiento básicamente se incrementó con acreedores externos, no intrasector público. Claro, Esto pasó de 22 a 52, más que se duplicó. Es decir, y ahora tenés que renegociar con ese, no podés discutir internamente dentro del Estado cómo haces para reperfilar. Tenés que sentarte con los acreedores externos para resolver esa problemática que la generaste vos mismo. Y ahora vamos a hablar de los jubilados, una de las víctimas principales del modelo de Mauricio Macri. Le robó absolutamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se lo quedaron los amigos, algunos fueron para afuera. Y además de eso, tenía un mensaje para darle el domingo. Dale. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos. Mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio, 2 de cada 3 medicamentos son gratuitos y el PAMI funciona en forma transparente. Bueno, hablamos de PAMI, ¿te parece, Hernán? Dice Mauricio que tienen celular los jubilados, pero la verdad que en relación a la decisión política respecto del PAMI, la verdad que no es nada positivo. Fíjate, mira, presupuesto 2019, casi 200.000 millones de pesos. Acá lo comparé con la proyección de 2017 actualizada por inflación. Sí. 220.000, pierden 20.000. ¿Por qué lo hice? No lo hice con 2015 o en otro año. Porque quería ver este número. ¿Sabes por qué? Porque estos 20.000 millones de pesos, casi estos 20.000 millones de pesos, con eso se podría cubrir el 100% de los medicamentos, que es lo que le quitó el PAMI actual a los jubilados. Hoy no tienen esa cobertura, a contramano de lo que dijo y que mintió claramente en el debate el propio Mauricio Macri. Con esos 20.000 millones de pesos podríamos cubrir lo que tiene que ver con los medicamentos. ¿Está la otra placa? Dame la próxima placa. ¿A dónde se fue esa guita, Hernán? Bueno, ¿a dónde crees que fue? básicamente ¿A pagar deuda? se la comió en parte la inflación y evidentemente, si vos ves los datos que hoy anunció la CUNSA, una parte importante se fueron a los intereses de deuda, que en el último año aumentaron 100%. Bien, fíjate. La jubilación de mayo de 2015 a septiembre de 2019 aumentó el 239, el incremento del precio de los medicamentos que paga el afiliado del PAMI desde 2015 a 2019, 247, y ahí ¿qué tenés? Y acá tenés los medicamentos por fuera del PAMI, 400%. Tenés 2 millones de adultos mayores acá. Claro. No es Claro. cualquier cosa. Acá tenés 4 millones, un poco más, 5 millones de jubilados. A ver, de todas formas, en cualquier circunstancia, los jubilados perdieron. Claro. Pero además de esto, el PAMI les quitó medicamentos porque te hace un análisis y te dice, bueno, si vos tenés, por ejemplo, tu hermano, tu primo, tu tío, alguien, Muy tu cruel. hijo, que tiene ingresos, tu hijo tiene ingresos, entonces no te cubre los medicamentos. Tenés que ir a pedirle, vos que aportaste toda la vida o que trabajaste toda la vida y quizás no te hicieron los aportes, tenés que ir a pedirle a tu hijo que te compre los medicamentos porque el PAMI no te los cubre. Hernán, muchísimas gracias, viejo. Gracias. Ahí estaban las mentiras del presidente Mauricio Macri, analizado desde lo económico. Seguimos con el plan, sigue siendo mentira. Está con nosotros el gobernador electo de Chaco, el domingo reciente. Gracias por venir, Jorge, en serio. Muchas gracias por venir a este programa. ¿Qué tenés para decir de lo que vas escuchando, de todas estas mentiras? ¿Qué tenés para decir de lo que Bueno, pasa? yo creo que uno de los orígenes del filosofar es el asombro. Bueno, con Macri hemos perdido la capacidad de filosofar, porque uno no se termina de asombrar por las declaraciones y la disociación entre el decir y el hacer y la realidad y la ficción. Y la verdad que eso es lo que ha ocurrido. O sea, hoy Argentina tiene 7º país en recesión, uno de los que mayor caída industrial tiene en el mundo, 3er país en inflación, la tasa de interés más alta del mundo, con lo cual realmente lo que ha engendrado es una destrucción sistemática de las pequeñas y medianas empresas, de la industria nacional, de la pulverización del salario, las jubilaciones, el ingreso disponible y obviamente una transferencia de pobres a ricos que ha sido fenomenal. Y obviamente eso lo hizo a través de un mecanismo muy concreto, adolarizado, el precio de medicamentos, de alimentos, de tarifas, de energía y de medicamentos. Y especificó salario, jubilaciones e ingresos disponibles. Entonces, lo que ha hecho es una regresividad extraordinaria desde el punto de vista de la distribución del ingreso y ha generado exclusión, pobreza e indigencia. Es de manual. Es el enfoque neoliberal clásico que ha destruido claramente los cimientos productivos del país. Entonces, reconstruir eso, que tiene que ver con encender la economía, reactivar la economía, va a implicar recuperar claramente la producción, el empleo, exportaciones,
salarios, jubilaciones y obviamente la demanda agregada. Jorge, ya seguimos con la entrevista, pero te quiero hacer una pregunta que no sé si me la va a poder responder. La esencia de lo que estábamos hablando recién ahí era cómo Macri llegó hasta esta instancia. Porque no importa si Macri mintió, el problema es que esa mentira nos provocó mucho daño, ¿no? Digo, la deuda creció exponencialmente, la deuda social también, no solamente la económica. Digo, esa mentira la mantuvieron los medios de comunicación. Vos rompiste el diario del principal medio de comunicación de la Argentina en un momento álgido, en donde se estaba mintiendo sobre el caso Nisman. Claramente, hoy ya sabemos que se estaba mintiendo. Te animaste y lo rompiste, y los que habían escrito esa nota, es increíble. Pero mira cómo es la realidad, ¿no? Los que habían escrito esa nota, hoy la Comisión Provincial de la Memoria dijo que esas dos personas están involucradas en serios delitos. O por lo menos lo deja trascender. Uno es Wiñaski y el otro es Daniel Santoro, justamente que está imputado, dentro de poco seguramente va a estar procesado en la causa de espionaje ilegal. A ver, eso es un problema serio desde el punto de vista de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Y esto tiene mucho que ver con la contradicción, a mi juicio, que tiene que ver con democracia versus corporaciones. Acá hay un tema que esa para mí es la contradicción más importante en el mundo de hoy, y obviamente esto difiere respecto a los mecanismos de contradicción históricas en la Argentina y en el mundo. O sea, democracia versus corporaciones significan dos opciones distintas. Sí. Primero, las corporaciones en el neoliberalismo se han apropiado del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo a las mayorías. Eso tiene un componente, claramente, grupos financieros, mediáticos y económicos concentrados para apropiarse del Estado a los efectos de satisfacer sus intereses corporativos y minoritarios, pero con mentiras sistemáticas. Y esto es lo que se ha logrado. Ahora, lo que hay que entender es que si nosotros queremos construir una democracia amplia, pluralista, con libertad de expresión, la verdad debe fluir. Y la verdad significa pluralidad de voces. Y esto, obviamente, en términos de hegemonía discursiva y de monopolio discursivo, no le hace bien ni a la democracia ni a las instituciones. Por eso es la ambivalencia. Los que dicen democracia republicana, en definitiva, lo que promueven es enfoques corporativos con el objeto de destruir a las mayorías. Gracias, Jorge. ¿Cómo anda, señor Alperín? ¿Cómo está, Tomás? Buenas noches. Muy ¿Cómo bien. anda? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Y un temazo para mostrarle a la gente. Vamos, lo desarrollemos. Exacto. Bueno, y uno piensa justamente en esa concentración de que hablaba Jorge Capitanich, esa concentración de las corporaciones, que va a ser el gran desafío. Digamos, para salir del desastre, Argentina va a necesitar que entren muchos dólares y que pues, se pueda bajar la inflación. En una economía como la nuestra, donde muchos producen, pero pocos fijan los precios y se quedan con la rentabilidad, es un desafío muy difícil. Y te doy unos datos Dale, vamos, que Jorge. muestran esa extrema concentración. Empezamos con la primera. Por un lado, 5 bancos controlan el 70% del dólar del país. ¿Es así, exactamente, el 70% de la compra y venta de dólares del mercado único libre de cambios es controlado por apenas 5 bancos. Otro dato que te voy a dar, 7 empresas son las que controlan la exportación agrícola. El 90% de la exportación agrícola es controlado por 7 empresas. Es impresionante, porque además ahí están los dólares, digamos, ¿no? ¿Viste? Está concentradísimo, manejado por ellos. Después vamos a ver las consecuencias. Otro dato, menos del 1% de las grandes extensiones productivas de la Argentina controla la tercera parte del territorio nacional. Increíble. Es Increíble. un grado de concentración extremo. Si salís de lo agrícola y vas a todo tipo de exportación, de las 10 mayores empresas que exportan en el país, 7 son extranjeras. Es decir, recursos, divisas que se van a ir... 7 empresas de 10 de los exportadores. De son las extranjeros. 10 mayores empresas exportadoras de todo tipo, de agrícola, minería, petróleo, etcétera, 7 de ellas son extranjeras. O sea que los dólares que supuestamente entran salen. Se de van alguna manera. volando. Y sí. En un país que necesita imperiosamente dólares. O sea, Otro se van dato- los recursos naturales y se van los dólares, digamos. las dos cosas. Exactamente. Otro dato que te paso. En el mercado interno, la comercialización, los supermercados y los hipermercados controlan 4 de cada 10 productos que se venden en Argentina. Increíble. Ahí ya estás hablando del mercado interno estrictamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se hace con eso? ¿Qué consecuencias tiene? Estados Unidos es uno de los países, si no el más, que aplica leyes para controlar la concentración económica.
¿Cómo les va a ellos? Fíjate estos datos que han surgido de allá. Las grandes empresas, las mayores empresas de Estados Unidos ganan 5 veces más que el promedio de las empresas de Estados Unidos. Ajá. 5 veces más. Sí. ¿Qué hacen además? Levantan barreras para que no entren nuevos competidores al club exclusivo al que pertenecen. Por otro lado, no generan mucho empleo las grandes empresas. Ahí tampoco y acá tampoco. Producen mucha desigualdad y por último, conforman una fuente de poder, de presión extraordinaria sobre los gobiernos. Para venir a la Argentina, digamos concretamente, las grandes empresas son formadoras de precios en todos los rubros. Hay 3 o 4 o 5 empresas que controlan ese rubro, sea cosmética y limpieza, sea alimentos y bebidas. Bien. Especialmente, el acero, el vidrio, los envases. Entonces, cuando vos tenés que conseguir controlar la inflación, te vas a encontrar con esa problemática. Son pocos los que controlan. Bueno, Macri lo que hizo es darle, como dijo Capitanich, todo lo que le pidieron las corporaciones. Si seguimos haciendo eso, no hay salida con cualquier gobierno que tengamos. Ahí tenés la explicación de por qué hay fuga de dólares, por qué hay deuda y por qué también hay inflación. Increíble eso, ¿no? Son datos elocuentes, Jorge. Totalmente, y ese es el gran problema, porque cuando uno analiza la inflación en la Argentina, tiene que entender que hay 3 causas. Primero, las asimetrías entre oferta y demanda. Cuando la demanda crece por recuperación de la actividad económica, la oferta se mantiene constante y en consecuencia se ajusta vía precios. ¿Por qué? Porque obviamente hay una concentración económica. La estructura monopólica y oligopólica que tiene la Argentina genera una concentración que vía precios genera alta inflación. ¿Cómo haces para poner el límite a esa gente? Jorge, va como dirigente político, te sentás a un tipo que maneja la Argentina de esa manera, que son muy poquitos. ¿Cómo le pone un límite? Bueno, hay que poner límite usando todo el poder del Estado que tiene que ver con la legitimidad de origen, que tiene que ver con el voto popular. Por eso yo planteo esta contradicción. Les pararon el país a ustedes, ¿eh? No, claramente. Y eso es un problema serio, pero por eso hay que tener fortaleza política. Pero fortaleza política para generar un gran nivel de concertación. Yo creo que hay un gran desafío que tenemos nosotros, que tiene que ver con lo que significa las cadenas de valor. Vos podés tener 38 cadenas de valor en la República Argentina y vos tenés el mismo problema en todas. El productor se queja porque le pagan poco y el consumidor se queja porque paga mucho. Claro. Entonces, ¿quién se queda con la torta? La concentración. ¿Y quiénes son? Las mismas corporaciones siempre. Este tema del 68-70% del comercio exterior en manos de las empresas multinacionales, si vos tomás 107.000 millones de dólares de endeudamiento en la Argentina, tomás fuga de capitales, claro, intereses de deuda, más transferencia de utilidades netas al exterior. Entonces, el problema central es, todos deseamos que aumente la tasa de inversión, todos deseamos que exista un influjo de inversiones extranjeras directas, pero compatible con la capacidad de crecimiento. Porque la verdad, crecimiento que se transforma en desarrollo, que significa equidad en la distribución del ingreso. Si vos tenés una sociedad con exclusión social, alta pobreza, indigencia, hambre, esto tiene que generar claramente un fuerte respaldo desde el punto de vista político para redistribuir. Si vos no generás una política activa por parte del sector público que promueva incentivos, primero para terminar con la especulación financiera, construir cultura productiva que implique un pacto para producción, empleo y exportaciones. Pero ¿a quién tenés que fortalecer? A las pequeñas y medianas empresas, a la industria nacional, al comercio, pero sobre todo potenciar el consumo, la inversión y las exportaciones. Ahora, eso significa reactivar la demanda agregada, pero nosotros tenemos múltiples cadenas de valor. Y yo la verdad es que cuando lo veo en el Chaco y lo veo en toda la República Argentina, porque conozco muy bien la geografía política, económica del país, y ves enormes posibilidades, pero necesitamos inexorablemente generar los incentivos correctos. Y para eso, a mí me parece que sería muy bueno, en esta etapa, lograr, por ley del Congreso de la Nación, una ratificación de acuerdos de carácter sectorial por cadenas de valor que generen estas metas. Si generás más producción, más empleo y más exportaciones, tenés más incentivos. Jorge, te voy a preguntar, ya vamos a Quilmes, ya vamos a ver cómo mintió también Martiniano Molina, cómo gente que por ahí no venía de la política, lo cual no está mal, gente inexperta en la política, termina en Cambiemos y terminan haciendo todos básicamente lo mismo, lo que le pidió Durán Barba, porque el que fijaba políticas era Durán Barba. Y los instrumentos fueron lo mismo. La mentira, en un ratito vamos a ir a Quilmes, es tremendo lo que está pasando ahí. Te hago la última pregunta. ¿Cuáles son tus diferencias con Marcos Peña? Vos eras jefe de gabinete. ¿Cuál crees que eran las principales diferencias? No se lo ve a Marcos Peña últimamente. Exacto, ese es un tema. Mirá, hablando con Cristina cuando me hace la oferta desde el punto de vista del cargo,
Yo le transmito básicamente que necesitamos 3 ejes básicos. Primero, comunicar todos los días, Sí. lo cual era muy peligroso porque te desgasta, pero sobre todo en el campo de la comunicación, lo que no comunica el gobierno lo comunica la oposición. Sí. Y obviamente la oposición era hiperconcentrada y con ataque sistemático. Entonces había que dar esa pelea por el espacio comunicacional. Segundo, una relación de agenda. ¿Estaba preocupada Cristina por comunicar? Sí, Te claramente. mostró la- No hay gobierno. Mira, Pero no se quería exponer, digamos. el gobierno, yo te hago un análisis básico. Sí. El gobierno es una política es igual a planificación más acción más comunicación. No se puede hacer lo que no se planifica, no se puede comunicar lo que no se hace. Macri comunica lo que no se hace, miente. Y a su vez es un gobierno que planifica conforme a los intereses corporativos. Por lo tanto, termina obviamente con el resultado electoral que va a terminar. Entonces, hoy las sociedades son exigentes, demandantes, cambiantes, y la verdad es que necesitas liderazgo moderno, que combine lo que yo denominaría 3 atributos esenciales: ética, estética, poética. Ética de la convicción y de la responsabilidad, en el sentido weberiano. La estética como continente de esa ética, y la poética, no solamente como la palabra hablada, como mera transmisora del conocimiento del lenguaje, sino encantamiento del lenguaje. Entonces, estas 3 cosas, virtudes que carecen del gobierno de Macri, necesitas claramente reconstruirlo en Argentina. Entonces, es muy importante la comunicación, es tan importante la comunicación en términos de oportunidad, de razonabilidad, de construcción de conciencia colectiva. Si vos logras, y este es otro tema que me parece que es clave para la Argentina que se viene, así como es necesario un gran acuerdo, concertación, un pacto económico, político, social, productivo, educativo, cultural, es muy importante entender que lo que no se puede, en términos dejar pasar, es generar conciencia colectiva de un pueblo. En ese sentido, no construir consumidores, Bien. construir ciudadanos. Está perfecto. Porque el problema central es que los consumidores están conforme a las leyes de mercado, los ciudadanos conforme a un proyecto de país. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos ahora sí a Quilmes, y ahí hay un ex cocinero, actual político, que no está haciendo bien las cosas, y nos vamos justamente a qué pasó con las obras cloacales que había prometido Martiniano Molina. Miguel, dale. Tiene que ver con otra de las mentiras de Cambiemos en la ejecución de las obras. Desde hace unos meses lo que vienen planteando es que tenemos que valorar que hacen obras, que no les está yendo bien con la economía. Incluso llegaron a decir que vecinos del conurbano por primera vez pueden usar zapatillas blancas. Vas a ver lo que está ocurriendo en Villa Luján, Quilmes. Ahí el intendente Martiniano Molina dejó una obra de cloacas totalmente abandonada, las calles destruidas. En este momento están inundados y no pueden salir de sus casas. Pero aún así, sin la inundación, las ambulancias no pueden llegar hacia ese lugar. Ese barrio está a solo 30 cuadras de la municipalidad, a minutos de la casa de Martiniano Molina. Sin embargo, nunca fue a dar la cara y a darle una respuesta a los vecinos. Bueno, básicamente es parte de un proyecto de mentira. Cuando una persona va desde la no política y actúa en política, evidentemente que puede tener hasta buenas intenciones. El problema es con quién se junta, con quién va a hacer política. El problema es el contexto, lo que hacían las señoras. Mi hijo no tiene que ir a la esquina porque está en la mala junta. Bueno, el problema es con quién te juntás para hacer política. El problema es si vos querés desarrollar tus mejores condiciones en los peores contextos. Y esto pasó con Martiniano Molina, fíjate. En estos 4 años, muchas cosas cambiaron en Quilmes. Verás vos, mirá, ya lo estás viendo por tus propios ojos, no hace falta ni describirlo ni nada, mirá lo que es esto. Abandonado totalmente. Esta obra es de la municipalidad. Esta es la obra de cloacas. Esta es la obra de cloacas. Está así porque lo dejaron abandonado. ¿Por qué esta montaña de tierra y basura? Porque se hizo una obra, se trajo la tierra para rellenar la cancha, para hacer la plaza para los chicos, todo, y la obra no se terminó. Entonces quedó toda la mugre acá. Ya verán, allá lo dejaron todo abierto. Esos lugares que ustedes verán, todos pozos grandes, dejaron todo abierto. Y eso ahí se puede caer un chico, una criatura, que ya pasó. Incluso es más, acá hubo problemas de gente que tuvo necesidad y no puede pasar ni una ambulancia, ni un remis, no puede pasar nada. Miren lo que es esto. Allá ver las cañerías esas que tenés allá, de aquel lado son todos desagüe para que pueda correr el agua. O sea, pero bueno, como verás vos, mirá, dejaron todo así, no se puede caminar y esto no es nada. Cuando llueve no se puede ni andar. Yo creo que ninguna persona puede vivir así de esta manera. ¿Esto puede provocar enfermedades que estén así? Yo creo que sí, mirá lo que es eso. Todo coso de baño, que tendría que ir para las cloacas, pero como no están terminadas, dejaron así. ¿Estos son aguas servidas? Aguas servidas.
¿Qué te dice la municipalidad de esto? Bueno, fueron a hacer un reclamo los otros días y bueno, le dijeron que en 10 días tenían que ir de nuevo. Es un trabajo en territorio, llegando a todos los barrios. Recuperamos calidad de vida de los vecinos con más de 300 obras. Por ahora quedó abandonado. Por ahora quedó abandonado, sin cañería para desagotar, los dejaron todo así, no vinieron más. Nosotros trabajamos para el vecino y nuestro jefe es el vecino. Las cloacas ustedes no las tienen. No, todavía no. Nosotros nos sentimos abandonados. Quilmes, 1.000 millones de pesos en obras por año. Que le queda a los vecinos no se las lleva nadie. ¿Cómo los afecta a los vecinos vivir así? Malísimamente mal. Esto es vivir así como chancho. De esta manera no se puede vivir. Hace 2 meses vino Martiñano a la salita Antártida Argentina y dijo que la gente estaba conforme. Los vecinos me apoyan, me dicen seguí adelante, no aflojes. ¿Por qué no baja 2 cuadras más y pisa el barro y siente lo que sentimos nosotros? Pregunta a quien tiene el asfalto y antes vivía en una calle de tierra si no vive mejor. Como me dijo una vecina de San Miguel, ahora me puedo comprar zapatillas blancas. Los pobres no usamos zapatillas blancas, los pobres usamos zapatillas de la calle, que otro tira porque no lo usa más. Eso usamos los pobres. En tan solo un informe que hizo Miguel se caen absolutamente todas las frases vacías. Fue impresionante, Miguel, verdaderamente estuvo muy bueno la pregunta que le hiciste porque se cayeron todas las frases vacías, tanto la de Martiñano Molina como la de la propia gobernadora de Buenos Aires, ¿no? Tiene un contraste muy fuerte con la realidad y con lo que ocurre en la calle, porque se jactaron desde que tenían todas las obras de cloacas a que podían por primera vez usar zapatillas blancas. En estos momentos lo que está ocurriendo en Quilmes es que muchos hasta tienen miedo de que empiece a llover de manera copiosa otra vez. ¿Por qué? Porque hay muchos que perdieron absolutamente todos. Es uno de los distritos que más sufrió la inundación. Hay cientos de familias que perdieron absolutamente todo y que hasta ahora siguen esperando una respuesta del Estado y siguen esperando alguna oportunidad para que por lo menos le den algo de todo lo que perdieron. Hay que mirar al cielo y rezar que no llueva. Ese es lo único que le piden a los vecinos. Yo, lamentablemente, en el caso de Martiñano Molina, veo que estaba dentro de un proyecto político en donde se cuenta con muchos recursos económicos. Uno no entiende por qué ese proyecto político no apoya a esa persona que supuestamente va a hacer el bien en esa sociedad. Evidentemente que esos recursos que dice Martiñano no están en la gente, no están los 4.000 millones de pesos que dijo que había invertido, 1.000 millones por año. ¿Por qué mentir de esa manera? ¿Por qué una persona buena, que venía de un buen lugar, que venía del deporte, después de los medios de comunicación, por qué termina siendo tan mala con la propia gente? Fíjate lo que le pasó este fin de semana a la gente en Quilmes. Quilmes, 1.000 millones de pesos en obras por año. Que le queda a los vecinos no se las lleva nadie. Mosconi y Los Andes, de ese lado para Lynch, para ese lado Zapiola. El agua está por la cintura, justo en la mitad de la calle. Quilmes. Quilmes. Salido del puente, con una mano agárrense de las barandas. 1.000 millones de pesos en obras por año. Ojo la madera que se salieron con el agua. Dios. Que le queda a los vecinos no se las lleva nadie. Pará, hijo, no, pará. Hace un rato nada más se presentó una denuncia en la justicia. Es increíble cómo se van concatenando todos los datos. Nosotros hicimos un seguimiento muy exhaustivo de la causa de Alessio, el espionaje, y llegamos a un estudio jurídico en donde se había operado la ruta del dinero acá. Ahí contaban justamente la gente de los abogados de Lázaro Báez que habían ido sus hijos, apretados por gente de la AFI, habían ido a la cárcel, le habían dicho que sus hijos tenían que ir a un estudio jurídico. En ese estudio jurídico, que fue la abogada de Báez y los hijos de Báez, en ese estudio jurídico estaba Eduardo Miragaya, el ex director de la AFI.
Y estaba también Santiago Viola, una persona que está procesada por haber tenido testigos truchos, falsos, para sacar al juez de la causa de la ruta del dinero K. ¿Qué hay de nuevo, Ariel? ¿Quién actuaba en ese momento con Santiago Viola? Su madre, nada más y nada menos que Claudia Balbín, que también es abogada y está siendo investigada en la Justicia Federal por estar detrás de esta operación que vos contabas recién hubo contra el juez federal Sebastián Casanelo. Hoy, a la tarde nomás, el exfuncionario de Planificación Federal que está detenido, Roberto Barata, presentó un informe en la Justicia Federal de unas 40 páginas de su puño y letra, donde cuenta quiénes son las personas que hablaban por teléfono con el perito trucho David Cohen, que es el perito que hizo la pericia después catalogada como trucha falsa en la causa de la importación del gas natural licuado, por la que fue detenido primero Barata y también la primera causa de detención del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Así que ya está en el expediente la información de quiénes son los que hablaban con el perito David Cohen. Entre ellos, Claudia Balbín. Claudia Balbín es la dueña de ese estudio jurídico. Fui a declarar a la Fiscalía de Stornelli, lo tuve que declarar adelante de Claudia Balbín. Ahí estaba Eduardo Miragaya, la gente de la CIDE, actuando para tratar de presionarlo a Báez para que involucrara a Cristina Fernández. ¿Te acordás que te mostramos todas las pruebas, no? Los mensajes de texto, del teléfono. Acuérdate, esto pasaba y ahora te contamos bien cómo son las conexiones de este perito que ni siquiera es perito trucho. La pericia la copió de Google. Entró a Google y puso a ver cuánto cuesta el GNL y de ahí sacó y pegó datos para la causa. ¿A nombre de quién? De Claudio Bonadío. Después me explicás por qué, Ariel. Dale. Vos siempre te preguntaste si Argentina era un país tomado por las mafias. Bueno, dentro de unos minutos vas a ver las pruebas de cómo se armaron causas contra dos personas que hoy están presas. En Capital Federal hay un estudio jurídico que actuó como base de operaciones de la Agencia de Inteligencia Nacional. En ese mismo lugar, un director de inteligencia apretó a los hijos de Lázaro Báez para que mientan en el juicio de la ruta del dinero K. Los mensajes de WhatsApp que recibió la abogada de Lázaro Báez, enviados por los directores de los espías Carlos Sidrás y Eduardo Miragaya, fueron mostrados por ADN y yo se los llevé personalmente al fiscal Carlos Stornelli. En esos mensajes, estos dos agentes de inteligencia le ordenaban a Báez declarar contra la expresidenta Cristina Fernández. Es más, le daban las instrucciones bien precisas. Para que vayas entendiendo, ¿sabés quién era Eduardo Miragaya? El que organizó la operación de Natacha Jaid en lo de Mirta Legrand. ¿Vos leíste toda la presentación de Ramón Padilla? A mí me espantó, me dio miedo, de verdad. Se hizo un programa de Mirta Legrand solamente para operar, para que operen los servicios. Y no importa eso. Fue Ana Polero, que era un servicio, estaba ahí atrás de cámara, dándole letra a Natacha. Y esto se desprende, quiero contar, de el peritaje oficial al teléfono de Marcelo D'Alessio. Y había una carpeta que era Operación Jaid. Eduardo Miragaya fue fiscal, era agente de la AFI. Acá lo tienen, ¿eh? Ignacio Vial está, Natacha, Raúl Martins, que dirigía prostíbulos, manejaba prostíbulos. Pero miren cómo se cruzan, ¿eh? Ignacio Viale y Eduardo Miragaya, 37 mensajes. ¿Quién es Eduardo Miragaya? Trabajaba para los espías, lo que era la CIA. Entonces, Eduardo Miragaya, el mismo espía que habló 43 veces con el nieto de Mirta Legrand y 57 veces con Natacha Jaid para hacer la operación de esa noche, fue el encargado de armar el arrepentimiento de Báez contra Cristina Fernández. La prueba más contundente de la operación fueron los mensajes de WhatsApp que te mostramos en ADN. Eduardo Miragaya le escribió a la abogada de Báez que Lázaro tenía que decir que sabía que direccionaron la investigación y que él tenía información para aportar. Además, sugería que Báez no jugara al abogado, que hablara de su vida, que por culpa de Cristina estaba así, que ella le mandaba hacer todo y que él era un empleado. Fruto de esa oscura maniobra de inteligencia, donde se inventaron hasta testigos falsos, está procesado Santiago Viola, el hijo de la dueña del estudio jurídico Balbín Viola. Bueno, ese es el estudio jurídico con el que se comunicaba este perito trucho Cohen para meter en cana a dos exfuncionarios, ¿no? Exactamente, es uno de los tantos estudios jurídicos con los que hablaba el perito David Cohen, que es, para contarlo acabadamente, lo que hizo Roberto Barata. Le pidió a sus abogados que le llevaran a la cárcel
los informes que están en el expediente sobre las llamadas entrantes y salientes del teléfono, de los 5 teléfonos que tenía el perito David Cohen en el momento en el que se realizó la pericia trucha. ¿Tenemos el paño, Jorge, para ir mostrándolo? Con la que el juez federal Claudio Bonadío ordenó su detención, en una causa en la que también intervenía el fiscal Stornelli. Sí. ¿Qué surge de esos listados de llamados entrantes y salientes del teléfono del perito Cohen? Bueno, entre otras cosas, que antes y después de presentarle el informe pericial que decía que hubo irregularidades en la compra de gas natural licuado, se había comunicado con el estudio de Claudia Balbín, que es a quien estamos viendo, está detrás, por ejemplo, de la operación contra Sebastián Casanelo en la causa de la ruta del dinero en la que se investiga Lázaro Báez. De estas son miles de fojas y bueno, y esta es una tan solo de ellas. Nosotros hemos visto 5, en la cual habíamos descubierto 8 llamadas justamente. Jorge, ¿algo para decir de este tema? Bueno, creo que está bastante evidente que se han movido, es el caso emblemático, digamos, de lo que está investigando Ramos Padilla, ¿no es cierto? Están todos los personajes de esa obra de ficción terrible, dramática que estamos viviendo de hace meses, están todos involucrados. Stornelli, Bonadío desoyendo cuestiones y fortaleciendo el caso cuando estaba muerto a través de D'Alessio. Digo, están todos los actores que hemos visto moverse en ese ámbito y que muestran además una responsabilidad del gobierno también claramente, ¿no? Porque de eso se ha hablado menos, ¿no? Bueno, en realidad quien operaba en ese estudio jurídico aparentemente es una persona muy relacionada a la AFI. De hecho, estaban los directores de AFI operando en ese estudio, apretándolo a los hijos de Báez, digamos, ¿no? Y están todos los mensajes. Esta causa ya la tiene el fiscal Stornelli y la está investigando el fiscal Stornelli. Bueno, yo creo que si la corrupción, de las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo pesaron tanto menos en las elecciones de las PASO, como fue realmente, tiene que ver con que esto salió a la luz. Todo esto, se destapó esta terrible cloaca y salió a la luz todas las operaciones que hace un gobierno inventando causas para sostener esa persecución, ¿no? ¿Cómo hiciste la triangulación de Bonadío, Corach y el perito? ¿Qué otro elemento surge de este informe que hizo Barata con información del expediente, información oficial, porque son los listados de llamadas aportados por las empresas telefónicas? Él se puso nada más que estudiarlos. Bueno, decía que había unas 5 llamadas en el día que presenta a Comodoro Pi, en el día que presenta el informe, y unas 10 llamadas después. Pero después también habla con el estudio de Carlos Valdomir Corach. Corach fue el ministro menemista que redactó la famosa servilleta en la que había nombres de jueces federales y además uno de los impulsores de Bonadío dentro de Comodoro Pi. Es decir, el lazo entre Bonadío y Corach nadie lo objeta. Ahora, lo que nos enteramos hoy, y hemos confirmado incluso con la familia de David Cohen, es que Cohen es primo de Corach y que hace muchísimos años que conocía entonces a Bonadío, que había sido funcionario de Corach cuando Corach trabajaba en el gobierno menemista. Bueno, algunos se preguntaban si vivíamos en una Argentina de mafias.